Se presenta un formalismo de análisis de datos que se conoce como Formal Concept Analysis y vamos a hacerlo aprovechando este documento que se puede encontrar fácilmente en la red. En lo que respecta a su índice, pues tenemos en la primera parte una muestra de las líneas de aplicación. El segundo capítulo se va a usar para hacer clustering de datos conforme a los atributos que presentan. En realidad lo que se muestra es todo el formalismo que hay abajo, que nos va a dar una serie de algoritmos para conseguir ese fin de manera no supervisada. Y el tercer capítulo lo que extrae, en vez de un clustering, lo que extrae son implicaciones entre atributos. Es decir, si se da este conjunto de atributos y este otro, necesariamente tiene que darse un tercero. Bien, la idea, por entrar muy rápido, es la siguiente. Si tenemos una tabla en la que las X son elementos y las Y son atributos que presenta, va a haber dos tipos de operaciones. Una que va de los elementos a los atributos y otro de los atributos a los elementos. Dos tipos de correspondencias. Si hablamos, por ejemplo, en el conjunto x2 y x3 de elementos, la pregunta es ¿qué atributos coinciden en tener todos ellos a la vez? Pues coinciden en tener el i sub 3 y el i sub 4, que es lo que se muestra aquí. La pregunta, la correspondencia que iría de atributos a elementos, se ve aquí abajo y la idea es, dados por ejemplo el i sub 2 y el i sub 3, ¿cuáles son todos los elementos que tienen estos dos atributos y quizá alguno más? Pues si uno baja por el i sub 2 y el i sub 3, verá que el x sub 1 lo tiene, el x3 también y el x4 también. Vamos a proponer ahora una cadena de aplicaciones. Yo parto de algunos elementos de aquí, me extraigo qué atributos tienen en común. Después, sobre este conjunto de atributos, me pregunto cuántos elementos todos ellos tienen estos atributos. Obtengo un conjunto de elementos aquí, vuelvo a preguntarme qué atributos tienen en común, etcétera, etcétera. Bueno, realmente en dos pasadas hemos llegado a un punto fijo. Este es el caso. Este punto ya, este conjunto x1, x2, x3, x4 coinciden en tener el i sub 3 y el i sub 4 como atributos en común, y si uno pregunta al i sub 3 y sub 4 qué elementos los tienen, esos atributos son exactamente estos, y la pregunta, por mucho que fuéramos de un lado para otro, siempre nos da la misma respuesta. Este es un punto fijo de aplicación de estas dos correspondencias y a esto se le llama un concepto formal. Son todos los elementos, ni uno más ni uno menos, que tienen justamente estos atributos. Aquí hay otros ejemplos de conceptos formales y enseguida llegamos a un ejemplo un poquito más desarrollado donde hay 8 entidades, 8 seres vivos con unos posibles atributos que presentan y estos son exactamente todos los conceptos formales, es decir, todas las agrupaciones de conjunto de elementos y atributos que presentan que cumplen las propiedades que hemos comentado antes. Y además se les puede ordenar. Se les puede ordenar porque vamos a trabajar con la teoría de retículos, vamos a verla como teoría de retículos en español o como lattice theory en inglés, y vamos a usar fundamentalmente como relación de orden en lo que respecta a conjuntos la inclusión. Si tenemos el conjunto x y z, el conjunto de partes, el conjunto de subconjuntos de x y z tiene 8 elementos, tiene 2 elevado al cubo y se puede establecer un orden entre ellos. Por ejemplo, el conjunto vacío es menor que el conjunto que solo tiene z, es menor que el conjunto que solo tiene y. El del conjunto que solo tiene i y el conjunto que solo tiene z podríamos establecer como supremo el iz. El iz estaría incluido aquí, es decir, realmente se construye un diagrama de hash donde la relación de orden es la relación de inclusión y donde el supremo de dos conjuntos cualesquiera es la unión y el ínfimo de dos conjuntos cualesquiera, que daría es la intersección. Con esta idea
puesto que tenemos 8 elementos aquí, tendríamos 2 a la 8, 256 posibles agrupaciones, clusterings de clúster de estos elementos. Tendrían otra pinta, es decir, aquí habría 256 nodos ordenados conforme a este esquema, este diagrama de hash que hemos visto. Y lo que pasa es que hemos seleccionado algunos, hemos escogido algunos que son justo los puntos fijos de este proceso y que son los clúster que nos proporciona el formalismo, el sistema. Se pueden ver en una tabla de este estilo, como las tablas de Carnot cuando trabajamos en electrónica, etcétera, como los rectángulos máximos que cumplen estas propiedades. Enseguida llega toda una fundamentación matemática que de primera entrada es un poco quizá latosa de entender. La idea de las conexiones de Galois básicamente es esto que hemos comentado de conseguir puntos fijos a partir de dos operaciones. Aquí se habla de manera genérica F y G, pero enseguida dirá que esas F y G son nuestras barra para arriba o para abajo. Y lo que hay aquí es una fundamentación de lo que se debe esperar de este tipo de operadores y cómo se construyen operadores de cierre con ellos, operadores que son extensivos, que van a mantener el orden, que son idempotentes, cómo son los puntos fijos, etcétera, etcétera. Todo este tipo de teoría sirve para situarnos en el análisis de los datos que estamos abordando y también para ir construyendo algoritmos que producen de una manera eficiente estos datos. Por lo tanto, vamos a saltarnos, en principio, remitimos a ello, al documento, esta explicación teórica, que conviene tomársela con calma. Y llegamos a un punto en que, basada en la teoría, hablamos de la reducción y la clarificación, por traducirlo literalmente, de conceptos formales. Cuando uno va a trabajar de verdad y tiene 1000 datos y tiene 100 atributos, computacionalmente es costoso y serían bienvenido cualquier proceso de simplificación, de tal manera que simplificamos el número de datos con los que trabajamos sin modificar los resultados. A grosso modo, básicamente lo que podemos hacer es eliminar filas iguales. Aquí el X3 y el X4 realmente son dos individuos que tienen exactamente los mismos atributos, no nos van a aportar un conocimiento nuevo, es decir, con solo que estuviera uno de esos individuos nos bastaría para el tipo de clúster, para el proceso de agrupamiento. Y aquí también ha ocurrido que la fila 3, el atributo 3 y el atributo 4 son exactamente el mismo y por lo tanto no van a generar conocimiento nuevo. Entonces esta tabla es el resultado de eliminar filas repetidas y eliminar columnas repetidas. Adicionalmente hay un proceso de reducción cuando se puede conseguir, por ejemplo, aquí la columna 2 se puede conseguir como intersección de la 1 y de la 3, pues se elimina. Cuando alguna fila o columna la podemos conseguir por intersección de filas o columnas existentes, también podemos eliminarlo y obviamente todo esto se fundamenta en el formalismo que hemos comentado en el capítulo en el que se desarrolla. Bien, a partir de aquí el documento empieza a trabajar en la línea de ir construyendo procesos y acabamos teniendo una propuesta de algoritmo de generación de estos clústeres de manera más o menos eficiente. Luego hay otros muchos más. Y con esto terminaríamos el capítulo 2. Hay un ejemplo desarrollado largo. El nivel de detalle es para seguirlo con cuidado. No es necesario trabajarse el documento de golpe hasta el más mínimo detalle. Y con esto acabamos un poco la primera parte de clustering de elementos basados en sus atributos. Y aquí lo que tendríamos ahora, el problema es otro. El problema es cuando realmente
en este caso de estudio, en este contexto, cuando la aparición de los atributos y sub2 y sub3 necesariamente produce que tengan que darse los atributos y sub1 y sub4. En realidad lo que hace aquí es construir una semántica para este tipo de implicaciones, es decir, ayudarnos a entender cuándo consideramos que es verdadera 1 o falsa 0 una determinada implicación en un determinado contexto semántico de una determinada interpretación, amplía luego un poquito y al final pues establece efectivamente una semántica para estas implicaciones dentro siempre del contexto que estamos estudiando, y se empiezan a hablar luego de reglas de razonamiento que se dan siempre, como es el caso, o la regla de corte, y con esto se pueden ir construyendo razonamientos atendiendo a la semántica que se ha fijado. Bueno, en principio de lo que se trata es de extraer más o menos automáticamente también unas dependencias lógicas, unas implicaciones entre los atributos, un conjunto de reglas que va a cumplir nuestro objeto de estudio.